Bien, entonces, cuando a nosotros nos corresponde realizar divisiones de números complejos, ¿ya? Al igual que con las fracciones, nosotros nos vamos a dividir propiamente tal, ¿ya? Acá hay como un juego de palabras, eh, donde acá la división de complejos se utiliza un algoritmo similar a, al que ustedes realizaban con las raíces, ¿ya? Cuando ustedes racionalizaban, ¿ya? Para así entenderlo de mejor manera, ¿ya? O sea, básicamente racionalizar una fracción o una división va a ser equivalente a dividirlas, ¿ya? En el caso de los números complejos. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer, bueno, vamos a tomar como ejemplo este ejercicio. Eso estaba en la actividad de la semana 1, la racionalización. Ya me parece que esa no la hicieron. Ya, pero ahí vamos a recordar. Bien, eh, vamos a tomar este ejercicio, ya el 2 menos 5i dividido 3 más 4i, y lo vamos a utilizar como ejemplo para obtener, ¿cierto?, nuestro resultado, ¿cierto? Que en este caso me va a dar menos 14 partido en 25, menos 23 partido en 25i, ¿ya? Entonces vamos a comprobar que efectivamente, ¿cierto?, nos va a dar el mismo resultado, ¿bien? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es, bueno, vamos a hacerlo, ¿cierto?, a manito, eh, y vamos a hacer el algoritmo de la división, ¿ya? Para poder dividir estos dos números, ¿cierto? Aquí tenemos un Z1 que es 2 menos 5i y otro número complejo, un Z2 por ejemplo, que va a ser 3 más 4i. ¿Ya? Y la idea es que nosotros podemos dividir estos dos números, ¿ya? Y para dividir, lo que uno hace en un comienzo, bueno, es mantener, ¿cierto?, el mismo número tal cual como está, ¿ya? En este caso va a ser 2 menos 5i y en mi denominador, ¿cierto?, va a ser 3 más 4i, ¿ya? Entonces, lo que yo hago con mi división original es racionalizar, entre comillas, o multiplicar. En realidad se multiplica por el conjugado, ¿ya? Se multiplica por un entero, ¿ya? Ahora, ustedes se acuerdan cómo calcular el conjugado, ¿cierto? Cuando veíamos módulo y conjugado era cuando yo cambiaba el signo de la parte imaginaria, ¿sí? Recordemos que el conjugado era como lo más fácil que nosotros vimos esa semana, ya que fue la quincena 2, y que era cambiar el signo de mi parte imaginaria. Entonces, si era más 4 va a quedar menos 4, ¿cierto? Entonces, sí, eso es todo. Y eso es lo que ustedes tuvieron que hacer en la actividad de la quincena 2, ¿ya? Entonces ustedes lo que tienen que hacer acá es multiplicar por el conjugado. En otras palabras, es multiplicar por 3 menos 4i, ¿ya? Y eso mismo se debe multiplicar abajo. 3 por, perdón, ese menos, que no se confunda, ahí sí. 3 por menos 4i, ¿ya? Ese es el primer paso en toda división, ¿ya? Entonces, para poder dividir, eh, para poder dividir estos dos números, lo que nosotros hacemos es multiplicar por este entero. Ya recordemos que todo esto, que toda esta expresión que tenemos acá, en esta parte, toda esa expresión es un entero, por lo tanto vale 1. ¿Ya? Y ese 1 cual yo estoy multiplicando es un neutro, por lo tanto no va a modificar nada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la idea de esto? La idea de esto es que nosotros podamos realizar esta amplificación de la fracción para que mi denominador sea un número entero, ¿ya? Eso es como la finalidad en realidad, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera yo puedo convertir mi denominador en un número entero? Porque ustedes saben que en una fracción, ¿cierto?, no puede haber un número que no sea entero, tanto en el numerador como en el denominador, ¿ya? Entonces, para eso, en realidad no es que lo haya pasado arriba, sino que lo que hice es que este número, 3 más 4i, yo calculé su conjugado,
¿ya? Que era 3 menos 4i, ¿cierto? Porque solamente hay que cambiar la parte imaginaria, el signo, y eso, ¿cierto? Lo multiplico como numerador y como denominador, que en sí es un entero. Bien, y ahora lo que yo debo realizar, luego de poder considerar esto, es multiplicar. Fíjense bien, yo voy a multiplicar en el numerador y voy a multiplicar en el denominador. Ahora, el cómo multiplicar ustedes ya lo saben, ¿cierto? En donde yo tengo que multiplicar el primer número por el primer número, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto nos va a quedar? Vamos a tener, ¿cierto?, que multiplicar 2 por 3 y eso me va a dar 6. ¿Ya? Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Luego, voy a multiplicar el primero con el segundo. Me va a quedar 2 por 4i y eso me va a dar más por menos da menos, y 2 por 4i me va a quedar 8i. Ahora, vamos con el siguiente número. El menos 5i por 3 lo debo multiplicar y me va a quedar menos por más da menos, 5 por 3, 15, y por último, tengo que multiplicar el menos 5i por el menos 4i. Y si yo multiplico menos por menos, me va a dar más. 5 por 4 me va a dar 20. Y el i por el i me va a dar el i cuadrado, ¿ya? Y aquí muchos tenían dudas porque no se olvidan colocar ese i cuadrado, ¿ya? Entonces eso de repente les complicaba cuando hacían las multiplicaciones, ¿ya? Entonces esto es una multiplicación como dos binomios, ¿ya? Termino. Tiene que colocar el primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Y vamos colocando todos los resultados arriba, ¿ya? Y abajo vamos a tener que hacer lo mismo, ¿bien? Ahora, lo que está abajo se puede hacer término a término, y también existe una forma más rápida de hacerlo, porque si nosotros analizamos, esto es una suma por su diferencia. Fíjense, este binomio está con suma y este binomio está con resta. Y como siempre es el conjugado, va a formar una suma por su diferencia. Y lo voy a escribir acá abajito para que se acuerden cómo era una suma por su diferencia. ¿Qué pasaba cuando yo tenía una más b, perdón, esa b, y luego se multiplicaba por una menos b? ¿Se acuerdan de eso? Eso era simplemente el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, eso es cierto que es como lo primero que se aprende en álgebra, aparte del cuadrado de binomio, que era la suma por su diferencia, nos va a ayudar a nosotros poder calcular esto más rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a estar multiplicando 3 por 3, 3 por 4, 4 por 3, 4 por 4? Y así al final va a ser mucho trabajo. Entonces simplemente yo me puedo acordar de esta fórmula, ya que tengo acá, y con esta fórmula, ¿cierto? Con esta fórmula yo puedo considerar todo el denominador y escribir el resultado al tiro, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es considerar el primero al cuadrado, que en este caso es 3, me va a quedar 3 por 3, 9, menos 4 por 4, me va a quedar 16, y el i por el i me va a quedar el i cuadrado, i elevado a 2. Bien, y ahí tendría como la primera parte de mi división, ¿ya? Ahora, lo que yo hice abajo fue aplicar la fórmula, ¿ya? Para no tener que estar después, eh, para no tener que estar, ¿cierto? Estar término a término, ya básicamente es como para ahorrarme eso. Arriba no lo puedo hacer porque arriba no me van a dar nunca los términos iguales, ¿ya? Pero sí lo puedo hacer abajo, ¿ya? Y abajo no va a haber problema en poder desarrollar. Ahora, pongan atención acá. Para desarrollar la parte de arriba, yo puedo sumar las dos i y luego tengo que desarrollar este i cuadrado, ¿ya? Lo voy a escribir acá abajito. Recordemos que el i cuadrado, eh,
el y cuadrado, nosotros dijimos que era igual a menos 1, ¿ya? Y ese es el valor que yo voy a tener que considerar para poder calcular ese y cuadrado de acá, ¿ya? Ahora, continuamos. Tengo el 6, tengo menos 8 menos 15, que ahí tendría menos 23, menos 23 y luego tengo más 20 por y cuadrado. Entonces va a ser 20 por menos 1. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, acá ya el numerador está casi listo. Y el denominador debe hacer lo mismo. Fíjense bien, acá igual hay otro y cuadrado. Entonces abajo me va a quedar 9, me va a quedar menos 16 por menos 1. ¿Ya? Esta parte de los y cuadrados va a ser siempre. ¿Ya? Ahora, yo sé que ustedes después, con el paso de los ejercicios, lo van a hacer un poco más rápido. ¿Ya? Y se van a saltar algunos pasos. ¿Ya? Pero esto es como para que vayan viendo de dónde van apareciendo los términos. ¿Ya? Por eso lo estoy haciendo paso a paso. Entonces ahora, fíjense bien. Al 6, bueno, 20 por menos 1 es menos 20, ¿cierto? Entonces al 6 le debo restar el 20. ¿Ya? Le debo restar el 20. Y el 23, ¿cierto? Se resta al final, ya que es la única i que tengo disponible. Y el 23 queda junto con la i. Y ahí me falta resolver solamente ese pedacito de ahí. Y ahora hago lo mismo con lo de acá. Entonces, al final me va a quedar más 16. Ya, sigamos resolviendo. 6 menos 20 es menos 14 menos 23 y 9 más 16 es 25. Bien, y aquí yo tendría como resultado casi listo. ¿Por qué? Porque teníamos como el resultado de nuestra división, pero falta, hay una excepción acá. Resulta que dijimos que las fracciones no pueden tener números que no sean enteros, ¿ya? O sea, tiene que ser un número entero, el numerador o denominador. Entonces, para poder arreglar eso, nosotros tenemos que siempre dividir, o sea, perdón, separar, para que se entienda mejor, en fracciones más pequeñas. O sea, vamos a dejar el primer término, que es menos 14, sobre 25. Y por otro lado, vamos a dejar menos el 23 sobre 25 para que sean fracciones válidas, ya, porque las fracciones tienen que tener números enteros en el numerador como en el denominador. Y finalmente esto queda multiplicado por i. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, nuestra solución, ¿ya?, que es la división de esos dos números complejos. ¿Ya? Y tendríamos nuestra solución. ¿Con las i cuadrado o con las i normales? Profe, en esa parte donde dice 9 menos 16, ¿por qué no sale la i? Buena pregunta. A ver, vamos a volver de un comienzo. Las i del medio no salen porque yo ocupé la fórmula. ¿Ya? Recordemos que la fórmula de una suma por su diferencia, que es cuando tengo un binomio con más y un binomio con menos, dijimos que eso se va a dar siempre multiplicando el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿cierto? Considerando el orden del paréntesis con que tenía el menos. ¿Ya? Cuando hacemos este trabajo, nosotros tenemos que multiplicar en este caso el 3 por el 3, ya que sería 3 al cuadrado que me da 9, y 4 al cuadrado me va a dar 16. Y como siempre en medio hay un menos, vamos a considerar el menos 16. ¿Ya? Ahora, como multiplicamos los dos términos,
tenemos que multiplicar, por ejemplo, el i con el i, que también me da el i cuadrado. ¿Ya? Ahora, el por qué no hice todo el trabajo de como lo hice arriba, básicamente porque me iba a demorar más. O sea, si uno lo calcula, eso término a término, te va a dar 3 por 3 9, después 3 por 4 12, después 4 por 3 12. Y si te fijas que te queda un 12 positivo y acá un 12 negativo. Entonces al sumarlos te va a dar 0. Entonces se van a eliminar solas. Y siempre se van a eliminar. ¿Ya? Entonces acá la división de complejos siempre eh, va a ser solamente el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado con el i cuadrado. ¿Ya? Ahora, si alguien lo quiere ver como un poco más deducido y poder saltarse más pasos todavía, uno puede dar directamente el 9 más 16. ¿Ya? Porque si ustedes se fijan, cuando ustedes tienen este i cuadrado, y lo vieron cuando hicieron la multiplicación, cuando ustedes tienen que multiplicar y se da este i cuadrado automáticamente cambia el signo de acá. ¿Ya? Por eso, con este i cuadrado que tenemos en el numerador, le cambió el signo al 20 y quedó negativo. Y este i cuadrado que tenemos en el denominador, le cambia el signo al 16 y va a quedar positivo. Entonces, el denominador siempre es una suma. ¿Ya? Independiente de los números que yo tenga antes, siempre va a ser una suma. Y lo vamos a ver con otro ejemplo que vamos a ver después. ¿Ya? Y finalmente, cuando ya se puede desarrollar todo en el numerador y en el denominador, finalmente siempre hay que separar, ¿cierto? En un término y en otro término, o sea, en dos fracciones cuando esto no se puede desarrollar. Ahora, comparemos con el ejercicio que se hizo acá en el libro. ¿Ya? Si se fijan en el libro, obtenemos el mismo resultado. Menos 14 partido en 25, menos 23 partido en 25i. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo. Ahora, el libro lo que usa son fórmulas, ¿ya? Fórmulas de definición, definiciones eh, de inversos multiplicativos, ¿ya? Que son fórmulas que nosotros vamos a ver en la última quincena, que es donde vamos a finalizar con los números complejos, ¿ya? Pero esto es como básicamente un ejercicio de división promedio que ustedes deberían desarrollar, ¿ya? Entonces, para repasar antes de hacer otro, vamos a recordar. Primero se multiplica el conjugado del denominador, ¿ya? Eso es importante, siempre el conjugado del denominador. Entonces, es simplemente cambiar el signo para recordar. Entonces, cambiamos el signo de la parte imaginaria, lo escribimos, ¿cierto? Como numerador y denominador, ya que esto equivalía a un entero. Se multiplica término a término en el numerador, que es lo que obtenemos arriba, y multiplicamos, ¿cierto? Término a término, o aplicamos la definición de la suma por su diferencia para escribir, ¿cierto? Nuestro denominador, que en este caso sería el primero al cuadrado, que sería 9, y el segundo al cuadrado, que sería 16i cuadrado. Bien, ahora, finalizando esto, tenemos que empezar a desarrollar. Sumamos la i del centro, que me quedaría menos 23i, desarrollamos este i cuadrado, que dijimos que valía menos 1, y me quedaría menos 20, ¿ya? Y ese número se debe restar con el 6. Por lo tanto, me quedaría el 6 menos 20 y menos el 23i. Entonces, 6 menos 20 da 14, negativo, menos 23i. Y en el denominador se hace exactamente lo mismo con el número, que en este caso el i cuadrado me va a dar menos 1, se multiplica por el menos 16 y lo único que hace es cambiar el signo. Y finalmente sumo 9 más 16 y me va a dar 25. Y para poder escribirlo más formal, lo que yo debo hacer siempre es dividir, ¿cierto? O separar esta fracción en dos fracciones, en donde obviamente el denominador tiene que ser el mismo. Entonces, un 25, ¿cierto? Me va a quedar 14 menos, o sea, partido en 25, y menos 23 partido en 25i, ya que sería formalmente el resultado de mi división, ¿ya? ¿Hay alguna duda con respecto al ejercicio que no hayan entendido de dónde salió algún número o de dónde salió algún signo? Como para pasar a la página 47 y desarrollar algún ejercicio. Ya, ok. Em, pero está perdida porque vio la clase de multiplicación, ¿cierto? Es que la división es nueva. Es totalmente nueva, como que se parte entre comillas de cero. Ya, pero vamos a ver otro ejercicio, a ver cómo queda.
¿ya? A ver, acá está como la definición, ¿ya? De la división de complejo. Formalmente hay una fórmula, ya que es la que está acá, que el que se aprende eso va a poder hacer como la división completa al tiro, ¿ya? Y lo otro es aplicar los algoritmos, ¿ya? Por eso. Entonces, aplicando los algoritmos es mucho más entendible esta parte, ¿ya? O sea, yo puedo decir, ya chicos, utilicen el algoritmo que vimos acá, ¿cierto? O les puedo decir, claro, ¿cierto? Lo que vimos ahí en nuestro ejercicio desarrollado, o si no les puedo decir, apliquen esta expresión, ¿ya? Que es el numerador por el conjugado del denominador dividido el módulo del denominador al cuadrado. Y ya con eso van a obtener el resultado final, ¿ya? Pero no saco nada con decirle hagan eso porque al final igual se van a perder más todavía, ¿ya? Pero entonces, por lo mismo, ¿cierto? Vamos a hacer ejercicios de acá para que vean cómo se hace y no tengan mayor dificultad para que se pueda entender bien, ¿ya? Vamos a hacer uno de los 4 ejercicios que están arriba y uno de los 4 ejercicios que están abajo, ¿ya? Para que se pueda entender mejor, ¿bien? Así que quiero que elijan entre el A, el B, el E y el F, ¿ya? Uno está en binomial y otro está en cartesiano, ¿ya? Para poder hacer la división. La otra clase que viene es el jueves, donde vamos a hacer ejercicios de multiplicación y división, ¿ya? Em, Cuando uno tiene que hacer la división, ¿ya? Siempre se utilizan las formas binomiales, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen un ejercicio en forma cartesiana, lo deben necesariamente transformar a binomial y luego hacer el ejercicio propiamente tal, ¿ya? Así que vamos a hacer uno y uno. Ya vamos a hacer uno en cartesiano y otro en o sea, un binomial y después un cartesiano, ¿ya? Entonces vamos a borrar esto y vamos a considerar esto de acá, ¿ya? Y vamos a desarrollar el ejercicio desde cero. Bien, entonces, perdón. Lo primero que vamos a hacer acá con nuestro ejercicio es amplificar. En este caso vamos a multiplicar. Y vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. Ya siempre es muy importante esto, el conjugado del denominador. En este caso, como es 5 más i, el resultado va a ser 5 menos i. ¿Ya? Eso lo tienen que tener súper, súper claro. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener que empezar a unir hartos conceptos que vimos en quincenas anteriores. ¿Ya? En este caso el conjugado, vamos a tener que ver el tema de la multiplicación, la suma y resta, ¿ya? Entonces aquí la división es como lo más completo, ¿cierto? En conceptos de desarrollo de actividades, ya que ocupan muchos contenidos previos, ¿ya? Ahora, si se fijan, acá nosotros tenemos bueno, aquí amplificamos, ¿cierto? Por el conjugado, ¿ya? Lo que se hace, eso es lo que uno hace para racionalizar en realidad. Si ustedes se fijan y se acuerdan de esto es como racionalizar, ¿ya? Donde nosotros multiplicamos la raíz con el signo contrario, ¿ya? Entonces, y lo multiplicamos para amplificar y eliminar los términos, ¿cierto? Y dejar que el denominador no quedara con raíz. ¿Ya? Pero esto es como un algoritmo, pero muy, muy, muy parecido. Entonces, por eso les dije si que se acordaban de la racionalización. Y de hecho, por lo mismo se vio en las primeras semanas, porque era necesario y se iba a ocupar ahora. ¿Ya? Ese era como el objetivo. Eh, Ahora, para continuar, vamos a ir multiplicando término a término. ¿Ya? Se fijan, el 3 por el 5, el 3 por el i, después el 3 por el 5 y después el 3i por el menos i. Bien, y vamos a escribir, ¿cierto? Todo el resultado aquí a la derecha. Entonces, ¿qué nos quedaría? 3 por 5 me daría 15. ¿Ya? Más por menos me daría menos. 3 por i me quedaría 3i. A continuación, menos 3i por 5
me quedaría menos, ¿cierto? Que son de distintos signos, me quedaría 15 y por último, menos por menos más, me va a quedar más, me va a quedar 3i cuadrado. Que obviamente después yo voy a tener que eliminar el signo, ¿ya? 3i cuadrado. Y en el denominador, fíjense bien, tengo que dejar el primero al cuadrado, 5 al cuadrado, que sería 5 por 5, 25, más el siguiente al cuadrado, ya que en este caso va a ser 1. Lo puedo colocar al tiro o puedo colocar menos i cuadrado, pero menos i cuadrado es menos 1 y con el menos 1 queda 1. O sea, va a ser lo mismo, ¿ya? De hecho, igual se los voy a hacer acá abajito para que lo puedan ver después. Pero como para ir cierto avanzando y poder hacer otro ejercicio más de los otros más difíciles. Si el denominador siempre es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, ¿ya? Y como es 1, una i va a ser 1, ¿ya? Y va a dar 26. Y siempre es una suma, ¿ya? O sea, aquí el resultado final, así como lo vieron en el ejercicio anterior, siempre es una suma. Ya no va a haber ningún caso en que le dé una resta. Eso va a ser imposible. ¿Ya? Entonces aquí asociamos ese 3 i cuadrado, que como está positivo, el i cuadrado lo va a convertir en negativo. Y por un lado me va a quedar 15 menos 3, ¿ya? Porque es el desarrollo del i cuadrado, menos, y 3i menos 15i me va a dar menos 18i. Menos 18i. Y el denominador me va a quedar 26. 26. Ahora tenemos 15 menos 3, 12. Oh, perdón, ese 1. 15 menos 3 es 12. Vamos a tener menos 18i. Y todo partido en 26. Y ahora voy a hacer la separación. Perdón, ese. Ahí sí. 12 sobre 26 menos 18 partido en 26 y en este punto, cuando está separado, yo tengo que empezar a simplificar, porque obviamente si ustedes buscan este resultado en su solucionario se van a dar cuenta que no es el mismo. ¿Ya? Entonces aquí simplemente ustedes tienen que empezar a ver cuánto corresponde. Entonces podemos simplificar, por ejemplo, por 2, me va a quedar 6, ¿cierto? 12 dividido en 2 es 6. 26 dividido en 2 es 13. Joven, perdón. Es 13 menos, bueno, la mitad de 18 va a ser 9 y la mitad de 26 dijimos que era 13. Se puede dividir, se puede simplificar uno, se pueden simplificar los dos, se puede simplificar uno por 2, otro por 3. Eso va a ser dependiendo del ejercicio, ¿ya? En este caso solamente se puede dividir por 2, puesto que después da 13 y no se puede seguir simplificando porque es un número primo, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? Tenemos nuestro resultado de la número 1. ¿Ya? ¿Se entendió un poquito más? ¿Se puede de aclarar un poco más de dudas? Recordemos que esto es súper metódico, ¿ya? Números con números, imaginarios con imaginarios. Ya esta parte es como bien clara como para poder... sí, es que, bueno, es la típica. Ya el tema de los signos no va a ser algo que quizá les persiga por mucho y cuesta mucho de repente acostumbrarse y es práctica en realidad. Ya es pura práctica no el tema de los signos.
¿ya? El tema, bueno, y el tema del denominador, si ustedes aprenden a hacerlo así facilito, primero al cuadrado más segundo al cuadrado y listo. ¿Ya? O sea, no se compliquen en estar multiplicando el 5 por el 5, porque de hecho, bueno, les dije que se los iba a resolver. Por ejemplo, si yo hago la multiplicación de esto término a término, yo tendría 5 por 5, lo voy a hacer acá. 5 por 5, 25. 5 por menos i tendría menos 5i. Después i por 5. A ver, el tema de multiplicar por el 5 menos i, mientras voy haciendo el ejercicio, básicamente es porque yo quiero, a ver, yo quiero en realidad eliminar el denominador. Yo quiero que mi denominador sea un número, ya, así como el 13, ya, pero resulta que mi denominador es un número complejo, ya, y en una fracción no puede haber un número complejo en el denominador ni tampoco en el numerador. Entonces, ante esa necesidad, lo que uno hace es amplificar la fracción por el conjugado. ¿Para qué? Para que el denominador, al aplicarle el conjugado y multiplicarlo, se va a convertir en 26. Y o sea, el denominador. Y el numerador, ahí se va a poder convertir en un número complejo, el cual yo puedo separar para poder tener, fíjense bien, una fracción con número entero y otra fracción con números enteros, y la i queda solita afuera. ¿Ya? Y esa es la razón del por qué se multiplica por el 5 menos i, que en realidad es el conjugado. ¿Ya? Eso es como la razón en realidad. ¿Ya? Fíjense bien, ya, aquí tengo la multiplicación, ¿cierto? 5 por 5, 5 por menos i por 5, e i por menos i. Bien, y ahí tenemos, ¿cierto? El resultado. Ahora, posterior a esto, ¿cierto? Si ustedes se fijan, todo este resultado que está acá me va a dar 0, porque menos 5i más 5i es 0. Entonces me va a quedar 25, bueno, más 0, para poner un signo, menos i cuadrado. ¿Y cuánto vale i cuadrado? I cuadrado vale menos 1. Pero menos con menos da más. Entonces me queda 25, perdón, ese 5 más feo. 25 más 1, y eso me va a quedar 26. Y si se fijan, es exactamente el mismo resultado que yo puse saltándome todos los pasos. Entonces, esto de acá, esto de aquí, el que lo hace, bien, ¿ya? Pero está de más. Ya no es necesario hacer el paso del denominador, ya el 5 por 5, 5 por i por 5, i por i. Ya en realidad no está de más hacer el trabajo, ¿ya? Pero sí pueden colocar el primero al cuadrado, que es 25, más el segundo al cuadrado, que es 1. En este caso, porque era una i. Ya si hubieran sido 2i, hubiera sido 4 nomás, ¿ya? Eh, o como en el ejercicio anterior, como era 4i, quedó 16. ¿Ya? Entonces ahí ustedes simplemente suman. ¿Ya? Pero esa es como la forma en cómo se hace. ¿Bien? Ahora, vamos a revisar otro ejercicio de los que están acá abajito, de los 4 últimos, ¿ya? Y vamos a desarrollar uno de estos dos, ya que es con forma cartesiana. Quiero que igual lo veamos porque si no, así, ¿cierto? No nos genera tanto problema en su desarrollo, ¿ya? Y vamos a hacer la letra H, ¿ya? La letra H se ve como la más complicadita, ¿ya? Y la vamos a analizar y vamos a ver a qué llegamos. Ah, letra H, ¿ya? A ver, ya. Primera complicación del ejercicio es que no tenemos una forma binomial, ¿ya? Recordemos que siempre tiene que ser una forma binomial, ¿ya? En este caso tiene que ser un 9,2 menos 3,6i, ¿ya? O sea, tiene que ser una forma eh, estándar, por así llamarla, para que funcione nuestra división, ¿ya? Entonces sería 9,2 menos 3,6 y ya sería el primer número de arriba. Está en forma binomial. ¿Ya? Forma cartesiana, que es como eje, como punto en el plano, y forma binomial, que es la que a nosotros nos sirve. Entonces primero hacemos nuestra escritura, ¿cierto? En forma binomial. Entonces, en este caso me queda 7,2 menos 0,4 y, ¿cierto? Y la i, ¿cierto? Siempre va acompañando al segundo término. Bien. Ahora, primera complicación arreglada. Segunda complicación, tenemos números decimales, ¿ya?
¿Podemos hacer el ejercicio con números decimales? Sí, podemos hacerlo, ¿ya? Pero en realidad multiplicar números decimales, no sé si será de repente muy provechoso. Yo la verdad prefiero usar el tema de la, de convertir a fracción, ¿ya? O sea, sé que de repente uno dice, no, pero es que es más difícil, más largo, y en realidad yo prefiero hacerlo así, ¿ya? Y después al final todo se vuelve a decimal y va a ser más rápido porque vamos a estar trabajando con puros números enteros. Bien, ahora, como todos tienen un decimal, todo queda partido en 10, así que tampoco va a ser mayor complicación en el momento de desarrollo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Convertir toda fracción. ¿Ya? De hecho, lo voy a convertir a bajito para que no me cause tanto espacio. Por último, pues continúo a la derecha. Me quedaría 9,2 en fracción, quedaría 92 décimos menos 3,6 sería 36 partido en 10 y luego 7,2 sería 72 décimos menos, y esto sería 4 décimos y. Bien, y este sería cierto mi ejercicio escrito en fracciones, ya para eliminar ciertos estos números decimales que de repente molestan, de repente no, pero lo vamos a hacer para que vean todo tipo de ejercicio en estos ejemplos. Bien, ahora, a continuación, teniendo cierto nuestro término, vamos a ahora multiplicar por nuestro conjugado. Bien, que era la duda, cierto, que tenían sus compañeros. Entonces, ¿cuál va a ser el conjugado del denominador en este caso? Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es cambiar el signo. Entonces, voy a tener, por una parte, 72 décimos, y en vez de menos, voy a tener ahora un más. Y el 4 décimos y. ¿Ya? Y por otro lado, tengo que repetir exactamente lo mismo en mi denominador para poder mantener, ¿cierto?, mi entero. Entonces esto me queda más 4 décimos y. Bien, y ahí tendría, ¿cierto?, mi primera parte del ejercicio. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo que multiplicar. ¿Ya? Recordemos acá, tengo que multiplicar, ¿cierto?, el primer término por el primer término, el primero por el segundo, o sea, el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Ya, término a término. Y finalmente abajo en el denominador vamos a hacer, ¿cierto?, nuestro algoritmo de multiplicar, ¿cierto?, el primer término por el segundo término. ¿Ya? ¿Qué quería acá? Bueno, aquí se pueden apoyar con la calculadora si desean. Por ejemplo, bueno, abajo va a ser 10 por 10, 100. Y aquí no va a cambiar tanto. ¿Ya? Y si quieren, por ejemplo, se pueden apoyar para hacer más rápido. Por ejemplo, que tiene 92 por 72. Entonces, si el 92 por 72 le va a dar 6.624. Entonces, el primer término, ¿cierto?, va a ser 6.624. Luego, más por más va a dar más. Van a tener 92 por 4. 92 por 4, 368. 368 y partido en 100 luego menos 36 por 72 me va a quedar 2592, perdona eso, 2592 partido en 100 y
Y finalmente me va a quedar 36 por 4, que va a ser 144. Y me va a quedar más por menos, menos por más en menos. 144 partido en 100 y cuadrado. ¿Ya? Bueno, y ahora sí cuadrado lo voy a cambiar el tiro a -1, pero al siguiente paso. ¿Ya? Y acá, en la parte del denominador, ¿cierto? Bueno, este primer numerador, como son de fracciones, me queda un poco más grande. ¿Ya? Y en el denominador tengo que multiplicar el primero al cuadrado, que en este caso va a ser, bueno, 72 por 72, va a ser 5184 partido en 100 más el segundo al cuadrado. 4 por 4, 16 partido en 100. ¿Ya? Y tendría, ¿cierto?, nuestra primera parte. Ahora, tendríamos que sumar, bueno, en este caso sumar en la primera parte. Si se fijan acá, lo voy a marcar acá. Este número real, que es el 6624 partido en 100, con este menos 144 partido en 100 por menos 1, ¿ya? Son números enteros que los voy a sumar, ¿ya? ¿Por qué los voy a sumar? Porque recuerden que ese menos va a cambiar gracias a este cuadrado, ¿ya? Ese cuadrado es un menos 1, por lo tanto, ese va a cambiar el signo, y ese signo, ¿cierto?, que va a ser positivo, yo lo voy a sumar con el 6624. Entonces, 6624 más 144, y me va a dar 6700, acá 6768 partido en 100 menos. Y acá yo tengo que ahora ver la y, ¿cierto? Tengo 368 partido en 100 y menos 2592 y partido en 100. Y eso, como son de distintos signos, los debo restar. Entonces resto 2592 menos 368, y como resultado el mayor, ¿cierto?, es 2592, va a ser negativo. Entonces me va a quedar 2224 partido en 100. ¿Ya? Y esa obviamente va a ir con una i. Y en mi denominador va a ir sumado, ¿cierto? Ese de 5184 partido en 100 más 16 partido en 100. Y eso me va a quedar 5200 partido en 100. Bien. Y ahora yo tengo dos caminos. Puedo simplificar todo por 100 y se eliminan todos los 100, ¿ya? Y luego me quedan puros números grandes. O si no, para que cuadre un poquito, ¿cierto?, con nuestro solucionario, puedo volver a dejar todo en 100 nomás. Y si se fijan, dividir por 100 es lo más fácil, porque ese 6768 que aparece ahí, simplemente yo debo colocarle una coma, dos cifras antes de que termine. Y ahí va a estar el número listo. Y ese 2224 en realidad es 22,24. Y el denominador, que en este caso lo voy a escribir el tiro separado, va a ser 52 partido en 100. Simplemente, o sea, 5200 partido en 100. Entonces yo elimino, ¿cierto?, esos dos ceros, y me va a quedar solamente 52. Entonces me va a quedar 52 acá, y me va a quedar acá también 52. Y ahí vamos a tener listo nuestro resultado.
¿ya? Entonces el resultado final, ¿cierto?, de este ejercicio va a ser 67,68 partido en 52 menos 22,24 y partido en 52, ¿ya? Eso es como una forma. Ahora, otra forma de poder ver el resultado de este ejercicio es considerándolo eh, siguiendo como nuestra lógica de que no puede haber un número decimal en el numerador, ¿ya? Entonces, para eso, ahí necesariamente vamos a tener que simplificar los 100 de acá y otro resultado, que lo voy a escribir con otro color para que se pueda ver, y diferenciar sería escribir, a ver, tengamos como resultado 1. Como resultado 1 tenemos eso, ¿ya? Y vamos a escribir un resultado 2, lo vamos a escribir acá, ¿ya? Y este resultado 2, que voy a escribir en negro, básicamente va a ser los términos sin, ¿cómo se llama? Los términos sin los 100 de abajo, ¿ya? Si nosotros podemos simplificar por 100, podemos simplificar todo por 100, ¿ya? Entonces ahí nos va a quedar, bueno, porque el 100 es el mismo, ¿ya? Si no hubiera sido, si hubiera habido un 100 y un 10 o un 100 y un 1000 no se puede, ¿ya? Pero quería 6678 partido en 5200, 5200 menos 22.000, 22.224 partido en 5200. Y ese es el I. Entonces ahí tendría un segundo resultado, ¿cierto? Que me puedo tener uno de los dos, ¿ya? Ahora, ambos resultados significan exactamente lo mismo, ¿ya? De las dos formas, ¿cierto? El resultado es el resultado de una división, ¿ya? Entonces, como para ir viéndolo y contrastándolo con el otro ejemplo que vimos, el dividir, ¿cierto? Este tipo de, bueno, de números complejos, básicamente la primera complicación es porque está en forma cartesiana, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que de nuestra forma cartesiana la pasemos a una forma binomial. Aquí la binomial era cuando nosotros teníamos la i, ¿ya? Cuando teníamos una parte real y una parte imaginaria, ¿ya? Ahora, eh, luego de eso, la idea para poder hacer un trabajo eh, más sencillo y sin utilizar números decimales es transformar todo a fracción, que en este caso, ¿cierto? El 9,2 se transforma en 92 partido en 10, el 3,6 se transforma en 36 partido en 10, el 7,2 72 partido en 10 y el 0,4 4 partido en 10. Y posterior a esto comenzamos a desarrollar nuestro algoritmo de división, que es multiplicar por el conjugado, arriba y abajo, ¿ya? Luego realizar la multiplicación en el numerador, que obtuvimos todo este resultado que está en amarillo, y multiplicar los números del denominador, cuyos resultados fueron estos dos términos que ya dijimos en un ejercicio anterior, que es una forma más rápida de poder calcular. Y finalmente sumamos y restamos, ¿cierto?, los números reales, las partes reales y las partes imaginarias. Y finalmente, bueno, por una parte dividimos por 100 para obtener un resultado con números decimales. Y por otro lado, eliminamos los 100 para poder tener un resultado con números enteros. Bien, y ahí tendríamos, ¿cierto?, ambos resultados como posibles soluciones, ¿cierto?, de nuestro ejercicio y que ambas estarían bien. Bien, ahora, en los ejercicios de la página 47, todo se hace básicamente igual, ¿ya? Todo es exactamente lo mismo, ¿ya? Los primeros 4 ejercicios tenemos solamente términos enteros, ¿ya? El A y el B en donde se hacen directos, ¿ya? El A ya está hecho, y el E y el F hay que convertir a binomial y luego hacer la división. Y del C, D, G y H, que son los últimos 4, ahí tenemos que transformar a fracción para poder resolver, ¿ya? Lo bueno sí es que todos son fracciones partidas en 10. Bueno, menos ese menos 4, ¿ya? Que ese menos 4 podría ser menos 40 partido en 10 y también va a resultar, ¿bien? Pero como les digo, no afecta mucho el desarrollo del ejercicio, ¿ya?
Y eso es como la división propiamente tal, ¿ya? O sea, no, es bien mecánico, ¿ya? Así es verdad. Ya cuando uno hace divisiones de complejos es súper mecánico, siempre se hace lo mismo, ¿ya? Hay definiciones claramente donde uno puede desarrollar el ejercicio y manejar conceptos de conjugado y módulos al cuadrado, pero si ustedes se fijan, lo pueden desarrollar igual sin mayor complicación, ¿ya? Em, y eso, ¿ya? Bueno, por hoy igual ya vimos tres ejercicios de ejemplo y otros de acá, fáciles y difíciles. La idea es que el próximo jueves podamos ver ejercicios combinados, ya sea de multiplicación y división y de potencia, ya para poder ayudarlos un poquito más. ¿Bien?